Bueno, vamos a continuar con la parte de meiosis. Ya habíamos visto en un video anterior respecto a la meiosis 1, ¿no? Vamos a hacer un breve resumen respecto a esto. No olvidemos que en la meiosis como tal es un tipo de división especial, ¿ya? ¿Por qué un tipo de división especial? Porque va a dar lugar a 4 células hijas que son haploides, que surgen a partir de una célula diploide. Ahora, ¿qué es importante acá? Este tipo de división va a ocurrir ¿dónde? En las células germinales. No olvidemos que tenemos dos tipos de células, somáticas y germinales. Las células somáticas se dividen a través de la mitosis, que da lugar solo a dos células hijas que son idénticas a la progenitora, igual son células diploides. En cambio, en la meiosis no. En la meiosis el producto son 4 células haploides que tienen un número de cromosomas menor a la célula progenitora. Entonces, acá. Ahora, ¿por qué las células germinales se tienen que dividir por meiosis? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esto es mantener el número cromosómico de la especie, que son 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas en el humano. Si no fuera por esta meiosis, nosotros tendríamos con cada generación mayor cantidad de cromosomas. ¿Por qué? Supongamos que el espermatozoide y el óvulo tienen 46 cromosomas, como el resto de nuestras células somáticas. Al momento de la fecundación y la fusión, van a generar un cigoto con 92. Luego estos 92 se vuelven a fusionar y vuelven a formar otro individuo con ¿cuánto? Con el doble. Entonces, por eso, para mantener que el número de cromosomas en la especie y que todos tengan 46, siempre hay una reducción en el número de cromosomas en los gametos. Por eso se dividen por meiosis, 23, 23. Al momento de fusionarse, van a dar lugar a un cigoto diploide de 46 cromosomas. El segundo objetivo de la meiosis es generar gametos genéticamente distintos. Como pueden ver acá, tenemos 4 gametos espermatozoides, ¿no? Estos van a ser distintos entre ellos e incluso son distintos a la célula progenitora. ¿Para qué? Para la variabilidad genética. Esta variabilidad genética, nos dice, lo que hace es permitir que cada individuo sea genéticamente distinto, ¿no? ¿Y por qué ocurre la variabilidad genética? Por dos factores. Uno, porque durante la meiosis ocurre lo que es el reparto al azar de los homólogos. No, vamos a ver que esta meiosis 1 es muy diferente a la mitosis, porque aquí no se distribuyen por igual, no. Acá van a ser al azar un homólogo con una célula, otro homólogo con la otra célula. Entonces, este reparto al azar hace que cada célula tenga cierto tipo de cromosoma diferente al otro. Ahora, segundo, por el entrecruzamiento. Estos homólogos tienen que entrecruzarse, van a combinar sus fragmentos de genes. Entonces, como hay entrecruzamiento, reparto al azar, pues hace que estas 4 células o 4 gametos sean genéticamente distintos. Y nos dice que por lo menos en un par de cromosomas homólogos, como estamos viendo acá, hay por lo menos entre 2 a 3 entrecruzamientos, ¿ya? Bueno, entonces eso en cuanto a la meiosis. Ahora, al igual que la mitosis, la meiosis, antes de iniciar con la división, va a haber una duplicación de los cromosomas. Aquí están nuestras células diploides, se duplican y después de duplicarse, porque pasan de 2C, que es lo normal, a 4C, una vez que se han duplicado, estas empiezan a dividirse. En la mitosis sufren solo una división, van a dar lugar a 2 células con 46 cromosomas. En la meiosis hay 2 divisiones meióticas, meiosis 1, meiosis 2, para poder originar a las 4 células haploides. Empecemos entonces con las meiosis, ¿ya? La meiosis 1 es muy diferente, chicos, a la mitosis. En cambio, la meiosis 2 es muy similar a la mitosis, ¿ya? Vamos a ir viendo por qué igual. La primera división meiótica, su objetivo es reducir el número de cromosomas, por eso también se conoce como la división reduccional. Ahora, esta tiene fases. ¿Cuántas fases? Tiene la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y como pueden ver, igual que la mitosis, las dos meiosis tienen profase, metafase, anafase y telofase. ¿Qué ocurre en estas fases? En la profase se disgrega la envoltura nuclear, se libera el cromosoma y se unen los microtúbulos, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en la profase. Ahora, en la metafase se alinean en el ecuador, anafase se separan, en la telofase se vuelve a formar la nueva envoltura nuclear en las células hijas. Entonces ocurre lo mismo, solo que el proceso de división es muy diferente en la meiosis 1 y en la meiosis 2. Vayamos viendo esas diferencias, ¿ya? Para empezar, la meiosis 1, la profase, es la fase más larga y más complicada. ¿Por qué? Porque esta profase tiene subfases, a diferencia de la meiosis 2. Acá no hay subfases, directamente se elimina la envoltura nuclear y demás, se unen los cromosomas a los microtúbulos. Acá no, vamos a ver que hay unas 5 subfases más. ¿Cuáles son esas 5 subfases que van a formar parte de la profase 1? Tenemos el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno,
el diploteno y la diacinesis. Ahora, para que ustedes puedan recordar, les dije, recuérdense, lento, ciguapaquita, leptoteno, cigoteno, paquiteno, ¿ya? Y el diploteno y la diacinesis. ¿Qué ocurre en cada una de estas fases? Vamos a ir viendo acá. Antes de eso, quería mencionar algo igual que me estaba olvidando. Algunos autores incluyen que hay una fase anterior. Antes de esta profase 1 que tiene estas 5 subfases, se dice que hay una fase anterior a esta que se llama el preleptoteno. Se cree que este preleptoteno va a corresponder a la fase G2 del ciclo celular. ¿Qué ocurrió en la fase G2 del ciclo celular? Se preparaba todo para poder entrar en la división, en la fase M, ¿verdad? En la profase, metafase. Lo mismo acá, para poder entrar en la meiosis se prepara todo en una fase anterior que se llama el preleptoteno. Entonces, algunos incluyen esa fase más. Para hacer un resumen, ¿qué ocurre en cada una de estas fases? En el leptoteno lo que ocurre es la condensación de los cromosomas, ¿ya? Se tienen que compactar. Ahora, ¿qué ocurre en el cigoteno? En el cigoteno se van a unir los homólogos, ya tienen que unirse los homólogos, cosa que no ocurría en la mitosis, no había unión de estos cromosomas homólogos. Una vez que se compactaban, directamente se alineaban. Acá no, acá se van a unir, va a haber una sinapsis a través de la formación de un complejo, el complejo sinaptonémico. Ya entonces acá en el cigoteno hay una sinapsis por la formación del complejo sinaptonémico. Muy bien, ahora. La tercera fase, el paquiteno. ¿Para qué se han unido los homólogos? Para poder recombinarse. Entonces, una vez que ya se unen en el cigoteno, en el paquiteno procede la recombinación. Luego del paquiteno tenemos el diploteno. Bueno, ya se han recombinado. ¿Será necesario que sigan con el complejo sinaptonémico? No, porque el fin del complejo sinaptonémico era unirlos en toda su longitud para que puedan recombinarse. Por ende, en el diploteno desaparece el complejo sinaptonémico. Ahora, ¿eso significará que los homólogos se separan? No, los homólogos siguen unidos, pero siguen unidos en sus sitios de recombinación a través de unas estructuras denominadas quiasma, ¿ya? Y en la diacinesis ocurre el resto de lo que es la profase, porque ¿qué ocurría en la profase? Las cromátides se compactan, desaparece la envoltura nuclear, el uso mitótico se ancla a estos cromosomas, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Por ende, en la diacinesis desaparece lo que es la envoltura nuclear, desaparece el nucleolo y finaliza con qué va a finalizar cuando estos microtúbulos se anclan a estos cromosomas homólogos, ¿ya? Y ya procede a la siguiente fase, que es la metafase como tal, ¿no? Bueno, entonces vayamos hablando de cada una de estas fases, ¿ya? El leptoteno, como hemos dicho, la cromatide se va a empezar a compactar para formar los cromosomas. Ahora, al inicio se observa que hay lugares que están más engrosados porque recién están empezando a compactarse. A estos engrosamientos densos que se observan se llaman cromómeros, ya que son regiones de condensación. Una vez que ya se ha formado el cromosoma completo, ya no se observan los cromómeros. ¿Y por qué? Porque ya está todo compactado, todo está engrosado, no solo una región, por ende, acá ya no se va a distinguir los cromómeros. Ahora, una vez que se compactan, estos tienen que dirigirse y se van a anclar a la membrana nuclear. Vean, miren, está anclado a la membrana nuclear a través de una estructura llamada las placas de unión, ¿ya? ¿Y por qué se adhieren a la membrana nuclear? Porque esto va a facilitar que al final del leptoteno, al final de esta fase, puedan empezar con la siguiente fase, que es el cigoteno. ¿Qué ocurrió en el cigoteno? La unión va a ser más fácil que estos puedan buscar a su homólogo y puedan unirse. Y también ocurre algo en esta fase del leptoteno. También se van a formar los elementos axiales, ¿ya? Estos elementos axiales, chicos, se van a lateralizar. Aquí está la cromátide, vean, y se lateraliza acá. ¿Para qué se va a lateralizar? Para que pueda permitirle reconocer a su otro homólogo y unirse. Entonces, los elementos axiales son componentes que van a formar parte del complejo sinaptonémico que se están formando en la fase del leptoteno. El resto de los componentes del complejo sinaptonémico se forman en el cigoteno como tal. Muy bien. Entonces, en el leptoteno ocurren tres cosas. La cromátide se compacta, se ancla a la membrana a través de las placas de unión y se forman los elementos axiales. Se van a lateralizar, ¿no? Para ayudar en el reconocimiento de los mismos. En el cigoteno, ¿qué es lo que pasa? En el cigoteno hemos dicho que es la fase de la sinapsis. Los homólogos tienen que unirse en toda su longitud, punto a punto tienen que unirse. ¿Para qué? Para facilitar la siguiente fase, que es el paquiteno, y puedan recombinarse. Cuando estos se unen, nos dice, van a formar bivalentes. ¿Qué es un bivalente? Los bivalentes, chicos, van a ser la unión de dos cromosomas homólogos. No olvidemos
que un cromosoma está formado por 2 cromátides hermanas, ¿ya? Este cromosoma se tiene que unir con otro cromosoma homólogo igual que está duplicado, ¿verdad? Digamos que este es el cromosoma paterno y este materno, son homólogos. Entonces, la unión de 2 cromosomas homólogos por el complejo sinaptonémico se llama bivalente o también le llama tetradas. ¿Por qué tetradas? Porque está formado por 1, por 2, por 3 y por 4 cromátides. Si yo en el examen les pregunto, los bivalentes están formados por 4 cromosomas. Falso, está formado por 2 cromosomas y tiene 4 cromátides. Aquí es muy importante que ustedes diferencien el término de cromátide, cromosoma, ¿ya? Muy bien, entonces se forman estos bivalentes. ¿Cuántos bivalentes? 23. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué 23? No solo hay que memorizar, hay que entender todo. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, 23 más 23, en total tenemos un total de 46 cromosomas. Antes de iniciar con la meiosis, que habíamos dicho que pasaba con esto, se duplicaban. ¿Cuánto es 46 más 46? 92. Entonces nosotros iniciamos lo que es la meiosis con 92 cromosomas. Van a dividirse en la primera meiosis, en la meiosis 1. Una célula va a tener 46. Vean acá, la otra célula tiene otros 46. Ahora, en la segunda meiosis lo propio, ya no se va a duplicar, ¿no? Lo que pasa es que se va a dividir. ¿Cuántos van a tener? La mitad de 46, 23. 23 esta célula hija, 23 la otra célula hija. Lo propio con el otro, va a igual dividirse y nos va a dar lugar a 23 y 23, ¿verdad? Entonces, hemos dado lugar a las 4 células hijas haploides. Ahora, ¿por qué 23 bivalentes acá? No olvidemos que los bivalentes son tetradas, chicos. Miren, si nosotros multiplicamos 23 por 4, que son las tetradas, nos va a dar lugar a 92. Entonces, los 92 cromosomas se han unido en bivalentes, en 23 bivalentes, ya por eso 23. Muy bien, en los 23 vamos a encontrar 4 cromátides, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, entonces, a partir de este momento, los cromosomas homólogos se comportan como bivalentes y estos bivalentes permanecen hasta el final de la meiosis 1. Van a estar unidos así, los 4, las tetradas, hasta aproximadamente la anafase. En la anafase recién se van a separar. Por eso es que les dice hasta el final de la meiosis 1, ¿ya? Muy bien. Bueno, ahora, ¿será que estos se van a unir directamente? No, nos dice que entre estos homólogos hay un espacio de aproximadamente entre 100 a 150 nanómetros. En este espacio es en el que se forma el complejo sinaptonémico. Aquí igual pueden ver, miren, acá en este espacio el complejo sinaptonémico. Ahora, este complejo sinaptonémico está formado por diferentes estructuras. Tiene 2 elementos o 2 componentes laterales o axiales que se han formado en el leptoteno, ¿verdad? Aquí está la cromátide y aquí está el elemento axial que se ha lateralizado. Cromátide y el elemento axial que se ha lateralizado. Entonces, todo esto es el complejo sinaptonémico, formado por 2 componentes laterales que estos se han formado previamente en el leptoteno. Ahora, el resto de los componentes del complejo sinaptonémico sí se han formado acá en el cigoteno. ¿Cuáles son? Un elemento central, miren que está al medio, y a través de estos elementos va a pasar ¿quiénes? Los filamentos transversales. Todo esto es el complejo sinaptonémico. Componentes laterales, componente central y lo que son los filamentos transversales, ¿ya? Este complejo sinaptonémico no solo va a participar en la unión de las cromátides, sino también participa en la recombinación porque alberga complejos proteicos que ayudan en el entrecruzamiento, que es en la siguiente fase, ¿no? En el paquiteno. Uno de estos complejos proteicos es el nódulo de recombinación, es el que ayuda a recombinar. Ahora, ¿cuántos complejos sinaptonémicos hay? Tenemos 46 complejos sinaptonémicos, 2N. ¿Por qué 2N? Porque son 23, 23, 46 complejos sinaptonémicos. Y ustedes me dirán, ¿por qué 46? ¿Por qué? Un complejo sinaptonémico une una cromátide con otra cromátide. Miren, aquí hay un complejo sinaptonémico. La otra cromátide con esta cromátide, otro complejo sinaptonémico. Ahora, lo importante acá. Estos complejos sinaptonémicos, ¿por qué van a ser 46? Si nosotros sumamos 46 más 46 nos va a dar 92. Ya habíamos dicho que había 92 cromátides. Entonces, 46 cromátides con las otras 46 cromátides
están uniéndose por 46 complejos sinaptonémicos, ¿no ve? Entonces, es por eso que hay 46, ¿ya? Entonces, tratemos de buscarle la lógica, no aprender de memoria, ¿ya? Porque si aprendemos de memoria sin entender cómo es el tema, luego nos olvidamos, entonces hay que comprender. Muy bien, en esta parte de lo que es el cigoteno, hemos dicho que se tienen que unir los cromosomas. Ahora recordemos, tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son homólogos y el otro par es un par de cromosomas sexuales. En el caso de las mujeres, el cromosoma sexual es XX, somos homogaméticas, pero los varones son XY. Estos cromosomas XY no son totalmente homólogos. Ahora, ¿será que también tienen que unirse y recombinarse? Sí, todos los cromosomas se unen y se recombinan, pero en el cromosoma XY, nos dice, no son totalmente homólogos, por ende es imposible que se aparen punto por punto como el resto de los cromosomas. El resto de los cromosomas se unían en toda su longitud, acá no. Se van a unir a través de una región de homología llamada la región pseudoautosómica, que permite la unión o el apareamiento parcial y el entrecruzamiento, ¿ya? En cambio, el resto de los cromosomas homólogos se une punto por punto, todito, porque son homólogos, acá no, solo en la región autosómica. Muy bien, entonces eso es respecto al cigoteno. Ya no nos compliquemos. El cigoteno, unión, como se unen todos los cromosomas homólogos, se unen en toda su longitud por el complejo sinaptonémico. Los cromosomas sexuales XY lo hacen a través de una región pseudoautosómica porque no son completamente homólogos. Ahora, ¿qué ocurre en el paquiteno? En el paquiteno ocurre el entrecruzamiento. ¿Quién va a catalizar el entrecruzamiento? El complejo sinaptonémico. Habíamos dicho el complejo proteico llamado el nódulo de recombinación. Ayuda a recombinar. Ahora, ¿cómo ocurre la recombinación? Lo vamos a explicar bastante sencillo. La recombinación homóloga ocurre a través de una rotura bicatenaria. No olviden que se tiene que romper una molécula de ADN, sus dos cadenas. ¿Quién va a romper esto? Una endonucleasa. Una vez que se causa la rotura de una molécula de ADN, de una de las cromátides, lo que se hace es digerir, limpiar los extremos 5. Miren, hacia el extremo 5 se ha limpiado. Hacia el extremo 5 se ha limpiado, se ha eliminado estos segmentos. ¿Quién hace eso? La exonucleasa. Entonces la endonucleasa rompe, la exonucleasa limpia hacia los extremos 5. Y ahora una de estas cadenas sencillas, porque ya no están unidas, son cadenas sencillas, tiene que invadir al dúplex, a la cadena doble del otro DNA, y nos dice que para hacer eso necesita de una proteína, la RAD51. La RAD51 se une al extremo 3 de una de las cadenas sencillas y las lleva al dúplex de DNA intacto para que ocurra la recombinación. Entonces es muy importante que sepan qué extremo es el que se está invadiendo, el extremo 3. ¿Quién está llevando al extremo 3 a invadir? El RAD51, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces eso es lo que ocurre. Ahora, en la recombinación homóloga es importante entender que hay genes, por ejemplo, miren, todo esto es un cromosoma y los cromosomas tienen diferentes genes. Aquí igual podemos ver diferentes genes. Ahora, durante la recombinación homóloga no se intercambia todo, pues se intercambian solo ciertos genes. Ahora, cuando estos genes se encuentran próximos, miren acá con el B, estos están cerquita. Cuando están próximos tienden a heredarse juntos. ¿Qué quiere decir? Que no se recombinan por separado. El A no se puede recombinar solo el A, no, como el otro está cerquita, junto con él más se va a recombinar, ¿ya? Por eso la formación de estos, nos dice, va a reducir la probabilidad de que haya un segundo entrecruzamiento. No hay un segundo entrecruzamiento de un cromosoma cercano, no. Sí puede haber un segundo entrecruzamiento, sí, siempre y cuando el cromosoma esté lejos, porque hemos dicho que hay hasta 2, 3 entrecruzamientos, mínimo uno tiene que haber, ¿ya? Pero si hay 2, no se van a entrecruzar pues el cromosoma cercano, generalmente se entrecruza el otro cromosoma que está más lejos, ¿ya? Y la probabilidad de que ocurra este entrecruzamiento de los cromosomas, perdón, de los genes que están muy lejos en un mismo cromosoma es del 50%, entonces eso es importante, ¿ya? Aquí hay una, quizá para que ustedes puedan entenderme de manera más sencilla. Cuando hay una pareja, por ejemplo, están juntitos y nosotros invitamos a uno, como el otro siempre está con él, ¿qué va a pasar? Los dos vienen, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre cuando dos genes están muy cerca dentro de un cromosoma, los dos tienden a recombinarse juntitos, no pueden por separado, es muy poco probable, ¿ya? En cambio, si están muy alejados, los dos no están cerca, cada uno se recombina por su lado, este se puede recombinar con este y este no, entonces
A eso es lo que se refiere, ¿ya? Bueno, ahora, en este proceso de recombinación, es importante que para que ocurra la recombinación, estos cromosomas estén correctamente alineados. ¿Y por qué correctamente alineados? No olvidemos que estos genes, pues me voy a ir acá para que ustedes me entiendan mejor, estos genes tienen alelos. Aquí hay un gen. Aquí hay otro gen, son alelos. ¿Qué significa? Que estos genes tienen información para la misma característica, pero este nos dice verde y este nos dice amarillo, alelos. Entonces tienen que alinearse de tal manera que la recombinación sea alélica, solo entre este con este. No puede haber un intercambio de este gen con este otro gen, son no alélicos. Entonces cuando ocurre eso, ya vienen las alteraciones cromosómicas, ¿ya? ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando no estén alineados correctamente. Y esto nos pueden llevar a mutaciones. ¿A qué tipo de mutaciones? Mutaciones cromosómicas estructurales. ¿Cuáles serán las mutaciones cromosómicas estructurales? Las duplicaciones, ¿no ve? Se van a intercambiar, solo uno va a ganar genes. O las delecciones, se pierde uno, solo este se está recombinando, está yendo a otra región. O puede haber las translocaciones o las inversiones, se mueven estas secuencias. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, por ende, cuando ocurre el entrecruzamiento y no se alinean correctamente, puede haber mutaciones estructurales, no numéricas, ¿ya? Y un ejemplo que nos da, por ejemplo, es del cromosoma X y Y. Hemos dicho que estos cromosomas tienen que unirse para poder recombinarse. Ahora, hay algo importante, tienen que haber recombinación, como hemos dicho, alélica. Ahora sí. Hay recombinaciones no alélicas, sí, y aquí está, miren, generalmente la alineación inadecuada causa la recombinación en regiones homólogas, pero no alélicas, no son alelos. Entonces, ¿qué pasa acá? El cromosoma Y, chicos, tiene un gen, el gen SRI. Ese gen SRI determina las características sexuales, las características masculinas del varón. Entonces, solo se encuentra en el cromosoma Y. ¿Qué pasa si este gen se intercambia y termina en el cromosoma X? Pues las mujeres, al tener este gen en el cromosoma X, nos desarrollaríamos sexualmente como varones, tendríamos órganos sexuales masculinos. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque hubo una recombinación desigual donde terminó este gen SRI en el cromosoma X, ¿ya? Hubo una ganancia y una pérdida. El cromosoma X gana un gen, es el SRI, y el cromosoma Y pierde uno. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿cuál es el resultado? Por ejemplo, esto, no olviden, vamos a dibujar acá para que ustedes me vayan entendiendo un poquito. Hemos dicho que durante la meiosis vamos a generar 4 gametos, ¿verdad? Ahora, uno de estos gametos va a tener el cromosoma X, el otro gameto, el otro espermatozoide tiene otro cromosoma X, el otro gameto espermatozoide tiene un cromosoma y el otro tiene un cromosoma Y. Aquí están los 4. Alguno de estos 4 va a ser el ganador. Supongamos que este es el ganador y este es el que va a fecundar con el óvulo. Ese cromosoma X se va a juntar con el otro cromosoma de la mujer, que es igual X. ¿Qué sexo va a determinar? Femenino, XX. Entonces, el siguiente, la progenie va a ser mujer. Ahora, ¿qué pasa si el ganador es Y? ¿Con quién se va a combinar? Con el cromosoma X. Ahora, el resultado del siguiente individuo, ¿cuál va a ser? XY. Ahora, si en la meiosis hubo alguna alteración en la recombinación, ¿qué pasa si este cromosoma X del varón se ha recombinado mal y tiene el gen SRI? ¿Debería tener el cromosoma X el gen SRI? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Este individuo va a ser genotípicamente mujer XX, pero se va a desarrollar, va a tener órganos sexuales masculinos, porque su cromosoma X tiene el gen SRI. Ahora, acá ha perdido su gen SRI, el cromosoma Y. Entonces no tiene SRI. Si no hay SRI, ¿cómo va a ser? Genotípicamente es varón, XY, pero como su cromosoma Y no tiene el gen SRI, no se desarrolla como hombre, se va a desarrollar como mujer, tiene órganos sexuales femeninos. Bueno, y aquí está, ven, eso les dice su texto. Miren, si el espermatozoide X con gen SRI fecunda al óvulo, el resultado será una persona fenotípicamente masculina. Entonces, para que ustedes no se compliquen, chicos, el gen SRI solo debe estar en el cromosoma Y. Si no hay en el cromosoma Y,
pues se va a desarrollar como mujer el hombre. Ahora, si el cromosoma X tiene SRY, pues la mujer se va a desarrollar como hombre. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Y aquí podemos ver un tipo de mutación estructural donde hay ganancia y pérdida. ¿No ve quién está ganando? El cromosoma X está teniendo un gen extra que es el SRY, y quién está perdiendo el cromosoma Y. Es un ejemplo de ganancias y pérdidas. Ahora, por otro lado, dentro de las mutaciones estructurales también habíamos hablado de las inversiones y las translocaciones, donde lo que se altera es el orden. No se están intercambiando, sino simplemente se está alterando el orden dentro de un mismo cromosoma, dentro de una misma cromátide. Esta inversión también puede resultar en una enfermedad, la hemofilia tipo A. La hemofilia tipo A va a ocurrir porque hay una inversión en su secuencia o en su gen. Ven, ¿qué era la hemofilia? La hemofilia ocurre por una mutación en el gen del factor 8 de la coagulación. La hemofilia tipo A, cuidado les pongan tipo B, es tipo A, ya la tipo B es por otro factor de coagulación. La hemofilia tipo A entonces tiene una mutación de su gen del factor 8 de coagulación. Muy bien, ahora cuando este sufre una inversión, para que ustedes me vayan entendiendo, voy a ir directamente acá. Todo esto es el gen del factor 8, ¿ya? Y este gen del factor 8 nos dice que tiene dos secuencias repetitivas. Una en el exón 1 y otro en el intrón 22. ¿Qué significa? Que tienen la misma secuencia. Digamos, aquí hay F8A. Este mismo F8A se va a repetir aquí en el exón. Ahora, ¿qué pasa con estos? En algunos casos llegan a recombinarse y hay una inversión. ¿Qué pasa en esta inversión? Este segmentito que estaba en el intrón A se mueve. Miren, ¿dónde ha terminado? Antes del exón 1. Ahora, ¿qué ha pasado con este gen? Se ha interrumpido, se ha modificado la secuencia. Por ende, va a generar un gen que no es funcional. Entonces, las inversiones cromosómicas también son responsables de enfermedades. Por ejemplo, la hemofilia de tipo A, porque hay una inversión en el gen del factor 8 de coagulación. Ya entonces hemos hablado acá en la parte del paquiteno, hemos dicho que en el epaquiteno hay entrecruzamiento. Ahora hemos dicho que hay alteraciones en el entrecruzamiento. En algunos casos no se alinean correctamente y se entrecruzan mal. Por ejemplo, el cromosoma X y Y pueden perder y ganar un gen, el gen SRY. En algunos casos hay otras alteraciones que son las inversiones, ¿no? Todas son alteraciones estructurales. Por ejemplo, en el gen del factor 8 de la coagulación hay una inversión en su secuencia y hace que este gen no sea funcional y causa la hemofilia. Bueno, ahora vamos con la siguiente fase, que es el diploteno. En el diploteno lo que ocurre es el desensamblado. Ya el complejo sinaptonémico se va a desensamblar. Ahora, acá se empiezan a separar, pero no significa que estos homólogos se separan. Van a seguir unidos. ¿A través de qué? Se van a mantener unidos a través de los quiasmas. Los quiasmas son esos sitios donde ocurrió la recombinación, ¿ya? Se mantienen unidos a través de estos. Bueno, en el lugar de la recombinación. Ahora, en esta parte del diploteno debe, como hemos dicho, para que ocurra una segregación correcta, es importante que al menos ocurra un entrecruzamiento, porque si no hay un entrecruzamiento, no se van a mantener unidos y no va a permitir la segregación correcta, ¿ya? Entonces, eso es importante. Bueno, entonces en el diploteno solo se va a eliminar el complejo sinaptonémico, pero no olvidemos que las cromátides siguen unidas por el quiasma, ¿ya? El quiasma van a ser esas uniones donde se ha recombinado. Bueno, ahora aquí nos menciona algo importante. Nos dice, los quiasmas hacen que los brazos de las cromátides hermanas continúen unidos por coecinas. Ahora, algo importante acá, chicos. Respecto a esto, no les está diciendo que el quiasma une a las cromátides hermanas, no. El sitio donde el quiasma está formado, porque el quiasma se une entre cromátides no hermanas, vean, está acá. Ahora, esto nos dice que ayuda y favorece a que las coecinas sigan manteniendo unido a las cromátides hermanas. Entonces, no se confundan con esa partecita. Lo importante acá respecto a esto, los ovocitos humanos comienzan la meiosis en el embrión. Entonces, nuestros ovocitos ya en el embrión durante el desarrollo fetal ya están sufriendo una división meiótica, pero van a detenerse ¿en qué fase? En el diploteno, ¿ya? Todas estas se detienen en el diploteno, en meiosis 1, en la profase 1. ¿Para qué? Se van a detener hasta que alcance la pubertad. Cuando llegamos a la pubertad, recién continúan con la siguiente. ¿Qué le sigue al diploteno? La diacinesis, luego meiosis 2, van a continuar. Ya el ovocito que vaya a ser ovulado en cada ciclo, porque va a venir la ovulación, en cada ciclo continuará la meiosis. ¿Hasta qué? Hasta la metafase 2. Y en la metafase 2 igual se detiene.
¿Hasta qué? Hasta que es fecundado. Entonces, respecto al ovocito, quiero que queden dos cosas claras. Este ovocito 2 veces se va a detener. Uno, se va a detener en la meiosis 1, en la profase en el diploteno, y 2, en la meiosis 2, en la metafase. ¿Por qué? En la meiosis 1, en el diploteno, se va a detener hasta la pubertad. Llega a la pubertad y continúa. Ahora, en la meiosis 2, en la metafase, se va a detener hasta que ocurra una fecundación. Generalmente nuestros ovocitos nunca cumplen la meiosis completa. ¿Hasta qué? Hasta que ocurra una fecundación. Si no hay fecundación, siempre va a estar en metafase, no completan la división meiótica 2, ¿ya? Entonces se detienen ahí. A estas fases de reposo también se las llama periodo dictioteno, es el periodo de reposo, el periodo donde se va a detener, ¿ya? Pese a que se detiene, estos van a igual seguir sintetizando ARN para poder elaborar sus proteínas. Ahora, dado que una mujer tiene ciclos ovulatorios hasta los 40-45 años, algunos ovocitos se han mantenido todo ese tiempo en la subfase de diploteno. ¿Por qué? Si estamos diciendo que estos ovocitos, estos se detenían en el diploteno hasta la pubertad, ¿por qué nos dice 40-45 años? Porque si bien estos ovocitos se detienen, nos dice, hasta la pubertad, ¿qué ha pasado en ese periodo desde el desarrollo embrionario hasta la pubertad? Se han generado muchos y muchos ovocitos. Ahora, todos estos ovocitos, hay millones y millones de ovocitos, todos estos ovocitos van a tratar de continuar con la meiosis y solo uno de estos va a ovular, solo uno de estos va a ovular. Entonces va a ir ovulando cada mes, ¿no? ¿Y hasta cuándo ovulamos? Hasta los 40-45 años. Y va a haber ovocitos que incluso ni siquiera van a continuar con la meiosis, se van a quedar aquí en diploteno porque siguen esperando a la ovulación. Entonces, por ende, por eso les dice, algunos ovocitos se mantienen todo este tiempo en la subfase de diploteno, ¿ya? Lo que puede nos dice lo que puede haber deteriorado los mecanismos de control. Como algunas de estas células se detienen en la parte del diploteno por tantos años, esto deteriora los mecanismos de control de la célula. Por ende, a mayor edad en las mujeres hay mayor probabilidad de tener hijos con anomalías cromosómicas. ¿Por qué? Porque se va a ir deteriorando nuestro mecanismo de control y hay mayor alteraciones en las meiosis de nuestros óvulos, ¿ya? Entonces, por eso ocurre esto. Bueno. Ahora, finalmente con la otra etapa que es la diacinesis. La diacinesis es la última etapa de la profase 1. Como les dije, ya acá se va a desensamblar el núcleo, se liberan todo. Pero para empezar acá un poquito, los quiasmas. Los quiasmas se van a desplazar hacia los extremos del bivalente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Estos quiasmas, para que ustedes me puedan entender, habíamos dicho que los quiasmas son los puntos de recombinación, ¿no ve? En el diploteno se eliminaba todo el complejo sinaptonémico y solo quedaban estas estructuras que son los quiasmas en el punto de recombinación. Ahora, en la diacinesis ocurre un proceso que se llama la terminación de los quiasmas. ¿Qué es la terminación de los quiasmas? Estos quiasmas tienen que moverse. Aquí está un quiasma y lo que hace es moverse. ¿Va a terminar dónde? Supongamos que se va a mover hasta acá. Hasta aquí se ha movido el quiasma. Va hacia los extremos, por eso se llama terminación del quiasma. Ahora, algo importante acá. Si bien se están moviendo, nos dice, el punto de unión entre las cromátides de los cromosomas homólogos, porque se está uniendo la cromátide de este cromosoma con la cromátide del otro cromosoma, que son cromátides no hermanas, nos dice que su punto de unión va cambiando. Aquí estaba el quiasma. Ahora, como se ha movido el quiasma, su punto de unión cambia, pero no va a cambiar el punto de entrecruzamiento, ¿ya? Supongamos. Aquí tengo, le voy a dibujar bastante sencillito, miren, aquí hay un cromosoma, aquí está su cromosoma y se va a unir con este, ¿ya? Supongamos que este cromosoma, como podemos ver acá, se ha recombinado aquí, ya aquí está el quiasma. Ahora, ¿qué tiene que hacer este quiasma? Lo que tiene que hacer este quiasma es moverse. Ya, este punto de unión, este quiasma tiene coecinas. ¿Qué va a hacer? Se mueve. ¿Hacia dónde se va a mover? Hacia la parte de los extremos. Ya se ha desplazado. Ahora está aquí el quiasma en los extremos. Pero el punto de recombinación se habrá movido. No, la recombinación sigue acá, chicos. Estos segmentos son los que se han recombinado, ¿ya? Entonces, la diacinesis ocurre un proceso que es la terminación del quiasma, donde los quiasmas se desplazan hacia los extremos para facilitar las siguientes fases. Pero el punto de entrecruzamiento permanece ahí, ¿ya? Entonces, una vez que ya desaparecen estos quiasmas en las zonas de recombinación, se han desplazado, ya empieza a desaparecer el nucleolo, desaparece la envoltura nuclear, ¿y qué va a pasar? Nos dice que los
los cromosomas quedan libres y las fibras del uso mitótico van a unirse, anclarse a los cromosomas, ¿ya? Entonces, finalmente, la diacinesis va a terminar en eso, ¿no? La profase 1, ya. Ahora vamos a las siguientes fases que son las más sencillas. Entonces, todo eso es importante, chicos. No nos vamos a olvidar, como ya hemos resumido todo, les he dicho, tenemos las fases del leptoteno, tenemos las fases del cigoteno, tenemos el paquiteno, el diploteno y la diacinesis. En la fase del leptoteno hemos dicho que ocurre lo que es la compactación de la cromatina. Y acá se forman, no olviden, los elementos axiales del complejo sinaptonémico, ¿no? En el cigoteno, sinapsis se unen por el complejo sinaptonémico. Y no olviden que los cromosomas no homólogos como XY, por ejemplo, estos solo se unen en una región parcial a través de una zona, la zona pseudoautosómica, ¿verdad? Igual hay recombinación, y en la recombinación es importante que estén correctamente alineados, porque si no van a recombinar genes no alélicos. Por ejemplo, el XY, ¿verdad? Recombina su gen SRI, que solo debe estar en el cromosoma Y. Cuando está en la mujer más bien se desarrolla como varoncito, ¿verdad? Ahora, otra alteración que puede ocurrir en la recombinación es también que hay inversiones. Por ejemplo, en la hemofilia de tipo A hay una inversión del gen del factor 8 de coagulación, ¿no ves? Se invierte y modifica toda la secuencia. Bueno, y luego tenemos la fase del paquiteno. En el paquiteno, ¿qué ocurre? En recombinación. La recombinación ya hemos dicho cómo ocurre. Hay una rotura bicatenaria, luego se van a limpiar los extremos 5, luego de limpiar los extremos 5, el extremo 3, gracias a la RAD51, invade al homólogo, ¿verdad? Intacto. Bueno, luego, aparte de eso, hemos dicho que los que tienden, cuando los cromosomas están próximos, tienden a recombinarse juntos. Ya no hay una recombinación, una segunda recombinación cuando el cromosoma está cerca. ¿Dónde hay una segunda recombinación? Siempre y cuando el cromosoma esté alejado. ¿Cuántas recombinaciones ocurren entre cromosomas homólogos? Entre 2 a 3. Mínimo tiene que haber uno para que se puedan separar, ¿no? Entonces eso habíamos comentado también. Bueno, ahora respecto al diploteno, hemos dicho que en el diploteno desaparece el complejo sinaptonémico, pero siguen unidos a través de los quiasmas, ¿ya? Bueno, y en este diploteno se detenía ¿quién? El ovocito, ¿verdad? Se va a detener el ovocito en la meiosis 1. ¿Hasta cuándo? Hasta la pubertad. Y luego es ovulado y continúa hasta la meiosis 2, y donde se detiene por segunda vez en la metafase 2. ¿Qué necesitamos para que complete toda la meiosis 2? Necesitamos la fecundación, si no, no completa, ¿no? Entonces eso era importante. Y bueno, y en la diacinesis como tal hemos dicho que los quiasmas se mueven a los extremos, pero no los puntos de recombinación, sino solo los puntos de unión, y también desaparece la envoltura nuclear, el nucleolo. Bueno, ahora, en la diacinesis ya, acá lo que ocurre es que estos cromosomas se unen los microtúbulos se unen a estos cromosomas, y vamos con el resto de las fases. La metafase, ¿qué ocurre en las metafases? En la metafase se tienen que alinear, ¿ya? Los pares de cromosomas homólogos migran hasta el plano ecuatorial. Vean acá, han migrado hasta aquí. Ahora vean la diferencia entre la mitosis y la meiosis 1. En la mitosis era solo un cromosoma. Miren, un cromosoma duplicado. En cambio, en la meiosis 1 se alinean los dos cromosomas homólogos. Ya, miren, los dos. Entonces, esa es la diferencia acá. Bueno, ahora acá los microtúbulos, nos dice, se unen a los cinetocoros de las cromátides hermanas. Estas se van a orientar hacia el mismo polo. En cambio, las otras cromátides no hermanas se orientan hacia los polos opuestos. Cosas que quiero que vayan diferenciando, chicos. En la parte de la meiosis 1 vamos a hablar siempre de cromosomas homólogos. ¿Qué es lo que ocurría normalmente? Vamos a dibujar en esta partecita. Vamos a avanzar más rápido ya entendiendo todo esto, ¿no? Los microtúbulos generalmente se unían al cinetocoro de una cromátide, y los microtúbulos del polo opuesto se unían al cinetocoro de la otra cromátide. Entonces, las cromátides de un cromosoma eran migrados hacia los polos opuestos, se anclaban al uso de los polos opuestos. En cambio, en la meiosis 1 no. En la meiosis 1 solo hay un cinetocoro en cada cromosoma. Miren, aquí están los cinetocoros. Por ende, las dos cromátides hermanas de un cromosoma migran hacia el mismo polo, y las dos cromátides no hermanas del otro cromosoma homólogo migran hacia el polo opuesto. Entonces, en la mitosis solo migra una cromátide hacia un polo y la otra cromátide hacia el otro polo. En la meiosis, las dos cromátides de un solo cromosoma migran hacia un polo y el otro hacia otro polo. Entonces, eso, cuidado, les pongan una sola cromátide. No, son dos.
las dos cromátides están migrando. Esa es la principal diferencia, ¿ya? Bueno, acá en la metafase, una vez que están alineados, siguen unidos estos, ¿no? Por lo que son los quiasmas. Acá van a seguir unidos. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que ya están en el plano ecuatorial y están como tetradas, ¿no? Se van a disponer al azar. ¿Qué significa que se disponen al azar? Por ejemplo, no significa que todos los cromosomas paternos van a estar acá, en esta línea, y todos los maternos hacia el otro polo. No, están al azar. Miren, aquí está el paterno y hacia el otro polo el materno. En cambio, en la otra tetrada, aquí está el materno y aquí está el paterno. Entonces, al azar, ya para que se vayan distribuyendo al azar. Bueno, ahora en la anafase, ¿qué ocurre? La separación. Ahora, ¿qué se van a separar acá? Para separarse tienen que degradar las cuecinas, pero las cuecinas que formaban los quiasmas. Vean aquí, como son cromosomas homólogos los que se están separando, no cromátides, lo único que se está liberando o degradando, chicos, son las cuecinas que se encuentran entre los quiasmas, ¿ya? No las cuecinas que mantienen unidas a las cromátides. Esas todavía no se van a degradar. Esas se degradan cuando en la anafase de la meiosis 2, en la 1 no. Entonces, cuidado, les pongan eso. Por ende, todo meiosis 1 es cromosomas, separan a los dos cromosomas, a las dos, ¿ya? Muy bien, entonces se degradan estas. Ahora, ¿cómo hacemos para evitar que se degraden las cuecinas que mantenían unidas a las cromátides de un cromosoma homólogo? Pues hay una proteína gracias a la shugosina. Esta shugosina es la que protege de la degradación a las cuecinas de las cromátides. ¿Hasta cuándo? Hasta la anafase 2. Entonces, miren, en la anafase 1 solo se degradan las cuecinas del quiasma. Se mantienen las cuecinas de las cromátides hermanas. ¿Quién está protegiendo? La shugosina. ¿Hasta cuándo? Hasta la anafase 2. Recién en la anafase 2 son las que se van a degradar las cromátides, o perdón, las cuecinas de las cromátides hermanas, ¿ya? Bueno, y para poder separarles, ¿qué tienen que hacer? Los microtúbulos tienen que acortarse, ¿verdad? Y van a migrar hacia el mismo polo. No olviden, las dos cromátides de un cromosoma migran hacia el mismo polo. Las otras dos cromátides del otro cromosoma hacia el polo opuesto. Entonces eso, y son cromátides no hermanas. ¿Por qué? Estas lilitas que ustedes ven son hermanas, están yendo hacia el mismo polo. Ahora, estas otras azules son no hermanas, entonces por eso es importante, ¿ya? Muy bien, para que me entiendan un poquito la parte de hermanas y no hermanas, chicos. Estos cromosomas tienen dos cromátides hermanas, estos otros dos cromátides hermanas, pero estos son cromátides no hermanas. Ya, los cromosomas homólogos tienen cromátides no hermanas. Bueno, no nos vamos a complicar entonces con esa parte, chicos. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿ya? Bueno, de esta manera ocurre la separación. Ahora, cuando hablamos en la anafase hay un problema, hay el problema de la no disyunción, que significa de que no se separan correctamente. Entonces, en algunos casos puede ocurrir que ambos cromosomas de un par de homólogos se dirigen al mismo polo. Ahora, algo que quiero que tengan muy en cuenta. Si yo les pongo en el examen, en la anafase 1, es decir, de la meiosis 1, puede ocurrir fenómenos de no disyunción, donde las dos cromátides de un cromosoma migran hacia el mismo polo. ¿Falso o verdadero? Falso. Eso no es no disyunción. ¿Por qué? Porque eso es normal. No olviden que normalmente en la anafase 1 las dos cromátides migran hacia el mismo polo. Pero el problema es que aquí los dos cromosomas homólogos están migrando hacia el mismo polo. Un fenómeno de no disyunción, ¿ya? Bueno, y cuando esto ocurre, va a generar las aneuploidías. Ahora, ¿qué eran las aneuploidías? Alteraciones en el número de cromosomas, es decir, que solo estos cromosomas son los que se están alterando. Por ende, va a haber células que tengan más número de cromosomas y células que tengan menos o ninguno de estos cromosomas. Entonces, esa es la aneuploidía. ¿Y qué diferencia había con las euploidías? Las euploidías son alteraciones no en el número de cromosomas, sino en el juego completo de cromosomas. Algunos pueden tener no solo 46, pueden tener 92, pueden tener 66, mayor número de juegos, ¿verdad? Bueno, ahora lo mismo ocurre en la meiosis 2. Miren, en la meiosis 2 igual puede haber un efecto de no disyunción, donde acá sí las dos cromátides no se están separando. Ya, entonces, cuando hablamos de meiosis 1, chicos, la no disyunción consiste en que los dos cromosomas homólogos están yendo hacia el mismo polo. En cambio, en la meiosis 2 consiste en que las dos cromátides están yendo hacia el mismo polo. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Bueno, ¿y cuáles son las aneuploidías que pueden generar? Monosomías, trisomías, ¿no ve? Las trisomías son más viables que las monosomías, ¿ya? Y va a depender mucho del cromosoma que se gane o se pierda, la gravedad, ¿ya? ¿Por qué?
Por ejemplo, si estamos ganando un cromosoma que es bastante grande, tiene mayor cantidad de genes, entonces es más grave. Pero cuando el cromosoma que se gana o se pierde es pequeñito, tiene menos genes y es más viable. Por ejemplo, la trisomía 21, que es causa el síndrome de Down, es una aneuploidía frecuente y nos dice que consiste en la ganancia de un cromosoma extra, el 21. El cromosoma 21 es pequeño, por eso es viable, entonces no es tan grave como otro tipo de trisomías, ¿no? Ahora, en este caso nos dice lo que ocurre el síndrome de Down es un retraso del crecimiento, tiene retraso mental, no tienen ciertas características como el epicanto, hendidura palpebral, como podemos ver, tienen defectos cardíacos estos pacientes. Ahora, ¿por qué ocurrió el síndrome de Down? Porque hay una falta de disyunción en la meiosis 1 y también en la meiosis 2. Ahora, quiero cosas que queden claras. Uno, no olvidemos que estas anomalías de falta de disyunción tienen que ver con la edad, porque no olviden que en las mujeres a mayor edad nuestra máquina de control de la meiosis pierde su capacidad, entonces no controla tanto, no separa tanto, entonces hay mayor probabilidad de que ocurra estas faltas de disyunción en las mujeres, ¿ya? Ahora, en la meiosis 1 habíamos dicho que ocurre lo que es la no disyunción, ¿no? Va a haber lo que es los cromosomas homólogos, los dos cromosomas van a ir solo hacia un mismo polo, entonces van a generar una célula que carece de estos cromosomas y otra que tiene dos cromosomas homólogos. Ahora, esto en la meiosis 2 lo que causa es que haya dos gametos que tengan dos cromosomas y otros dos gametos que no tengan ninguno. Entonces, miren, aquí hay dos cromosomas 21 y aquí no tienen ninguno. Ahora, supongamos que se van a fecundar estos. Uno de estos es el ganador, se va a fecundar con el óvulo que también tiene un cromosoma 21. La suma que va a dar lugar a una trisomía 21, ¿no? En el caso de que se fecunde con estos que no tienen cromosoma 21, va a dar lugar a una monosomía, va a faltarles cromosoma 21. Entonces, no olviden, los gametos con ganancia del 21, tras la fecundación van a resultar en el síndrome de Down. Bueno, y la siguiente fase, ya la última, es la telofase, ¿no? Donde ya las cromátides están en sus polos, las cromátides hermanas llegan a sus polos y nos dice que acá se vuelve a formar la envoltura nuclear, ¿no? El nucleolo reaparece y todo eso es lo que va a ocurrir. Y luego la citocinesis, que es la separación del citoplasma, que es similar al de la mitosis, igual tiene que haber un anillo contráctil y todo eso, ¿ya? De esta manera se van a formar dos células hijas con un número haploide de cromosomas, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno. Ahora, en la citocinesis a veces hay alteraciones, a veces las células no se dividen y si no se dividen, ¿qué va a pasar? Van a generar euploidías. Por ende, las aneuploidías ocurren durante la anafase por falta de disyunción, las euploidías por falta de división en la citocinesis. En la citocinesis se tienen que separar los juegos de cromosomas. Ahora imagínense que no se ha separado. Esta célula se va a quedar con todo este conjunto de cromosomas. Los 92 no se va a dividir, entonces por eso ya las euploidías pueden ser triploidías, tetraploidías, que son diferentes al 2N. ¿Por qué les dice distinto? Lo normal es que nosotros tengamos dos juegos, 23, 23, 46, 2N. Entonces, cuando hablamos de una euploidía, es una alteración, puede ser triploidías o tetraploidías, que son letales en los humanos, pero es viable en el reino animal, ¿ya? Y ocurre con mayor frecuencia. ¿Dónde ocurren estas euploidías? En la gametogénesis femenina, por la falta de control. No hay controles en la anafase, no hay controles en la citocinesis, ¿no? Y generalmente esto ocurre cuando el corpúsculo polar no es expulsado del óvulo. ¿Por qué? Generalmente este ovocito primario se va a dividir en dos, ¿verdad? En la meiosis 1. Uno es el ovocito secundario y uno es el corpúsculo polar. Este corpúsculo polar se elimina. Luego el ovocito secundario otra vez entra en meiosis 2. Igual, da lugar a dos células. Uno que es el corpúsculo polar, que igual se tiene que degenerar, y otro que es el óvulo. Ahora, ¿qué sucede acá? En algunos casos no se expulsa al corpúsculo polar, entonces ¿qué pasa? Se queda con un juego completo de cromosomas. Miren, un juego doble, no está dividiendo, entonces puede generar euploidías, ¿ya? O también por la falta de disyunción, no se separan. ¿Y qué pasa cuando no hacen disyunción? La célula vuelve en interfase y vuelve a duplicar sus cromosomas. Entonces, todo esto. Pero algo importante, hay también un tercer mecanismo de estas células poliploides, es decir, que tienen un número más de juego de cromosomas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay doble fecundación. Miren, lo normal es que un espermatozoide nomás fecunde. Ya, 23 más el del óvulo, 23, 46. Pero ¿qué ocurre si viene un segundo espermatozoide? Vamos
vamos a tener triploidía, un cigoto triploide. Entonces, puede haber poliploidías por fallos en la meiosis, como estamos viendo, puede fallar cuando no se expulsa lo que es el corpúsculo polar, puede fallar en la disyunción, o también puede estar fuera de la meiosis, en la fecundación. Entonces, las poliploidías son en la meiosis y también durante la fecundación, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno. Entonces, con eso terminamos la parte de división meiótica 1. Ahora, ¿qué ocurre en la división meiótica 2? En la división meiótica 2 nos dice los ovocitos y espermatocitos de segundo orden. Ahora sí, acá. Primero, tenemos las espermatogonias, tenemos lo que son las ovogonias. Estos se van a duplicar, ¿ya? Y van a generar un espermatocito primario u ovocito primario. Estos son los que empiezan con la meiosis. Una vez que se dividen en la meiosis 1, dan lugar al espermatocito secundario. Y luego el espermatocito secundario se divide y da lugar, por ejemplo, a las espermátides o a los óvulos inmaduros, ¿ya? Ahora, lo importante acá. En la primera meiosis nos dice las células o los ovocitos de segundo orden, los ovocitos secundarios, siguen teniendo 12 de DNA, o sea, es decir, que siguen teniendo 46. Entonces requieren de una segunda división para poder producir células haploides con un solo juego de cromosomas, ¿ya? Bueno, en las fases anteriores se han separado los cromosomas homólogos, por eso les dije, todo lo que es meiosis 1 tiene que ver con homólogos. Miren, se separan los homólogos. Ahora, en la meiosis 2 lo que se separan son cromátides hermanas, miren, de un solo cromosoma. Entonces, van a diferenciar esas cosas, ¿ya? Bueno. Ahora, ¿qué pasa acá? Antes de iniciar con la meiosis 2, no hay una fase S, no se va a duplicar, porque si se duplicara, terminaríamos con lo mismo. Lo que ocurre en la meiosis 2, miren, tenemos acá lo normal, se duplica, entra en meiosis 1, se divide y luego directamente se divide, ya no hay una segunda duplicación, ya directamente se va a dividir. Esta segunda división meiótica sí se parece a la mitosis, a diferencia de la meiosis 1, donde había recombinación, más bien los homólogos se alineaban, las tetradas o los bivalentes. La meiosis 2 no, es similar a la división mitótica. ¿Y por qué? Porque aquí igual solo vamos a hablar de cromosomas, miren, solo se va a alinear los cromosomas, aquí eran homólogos, ¿verdad? Entonces se parece mucho a la mitosis, ¿ya? Los microtúbulos lo que tienen que hacer es unirse, ¿verdad?, al cinetocoro en la profase. Ahora en la metafase tienen que alinearse. Aquí empieza la similitud. Como hemos dicho, se parecen en la mitosis porque se van a alinear los cromosomas, ya no homólogos. Un cromosoma se alinea en el ecuador, ¿ya? Y nos dice que los microtúbulos se unen a las cromátides, ¿ya? Y van a unirse en los polos opuestos. Una cromátide hermana se une al polo opuesto, la otra cromátide hermana al polo opuesto. En cambio, en la meiosis 1, las dos cromátides hermanas iban al mismo polo. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Entre 1 y 2. Bueno, entonces una vez que se anclan, van a ser migrados, van a ser orientados hacia los polos opuestos, ¿ya? Acá ya no hay bivalentes, ya no hay eso, solo se van a disponer linealmente en los cromosomas. Y vean acá, miren, podemos ver acá en la prometafase 1, miren, se han alineado, aquí están las dos cromátides de un solo cromosoma al mismo polo, las dos cromátides al mismo polo. En cambio, en la meiosis 2, una cromátide a un polo, una cromátide a otro polo, y se separan cromátides, no cromosomas, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Bueno, esto pertenece a la anafase 1. Miren, están separando homólogos, cromosomas. En cambio, en la anafase 2, que se están separando cromátides. Una vez que ya se han separado por acortamiento de los microtúbulos, nos dice ¿qué va a suceder acá? Luego la telofase, ¿no? Se vuelven a formar las envolturas nucleares. Entonces, respecto a la meiosis 2 no hay mucho que decir, se parece a la mitosis y eso sería lo importante. Ahora, en la meiosis, nos dice, puede haber alteraciones también en la meiosis. ¿Por qué ocurren alteraciones en la meiosis? Por trastornos en la impronta genómica. ¿Qué es la impronta genómica? La impronta genómica es un proceso epigenético, es fundamental, ¿ya? Esta impronta genómica ocurre durante la meiosis, ¿ya? ¿Y para qué sirve? Para marcar a los genes de origen materno y paterno, ya para asegurar la expresión génica adecuada para el desarrollo. Para que ustedes me entiendan, chicos, si ustedes le dicen, ¿la impronta genómica es normal o no? Sí,
La impronta genómica es un proceso normal, ¿ya? ¿Por qué? La impronta genómica se encarga de activar y silenciar ciertos genes, ya depende si es paterno o materno. En algunos casos hay que silenciar el materno, lo va a modificar, generalmente lo silencian metilándolo, y en otros casos el paterno. Entonces eso es lo que hace la impronta genómica, marcarlos, ¿ya? Y depende si es paterno o materno. ¿Para qué? Para que haya un desarrollo adecuado. Ahora, en algunos casos esta impronta genómica puede estar alterada, lo que hace es silenciar genes que no deberían haber sido silenciados, y estas alteraciones o estos trastornos en la impronta generan alteraciones en la meiosis. Ya hablemos entonces de todo esto, ¿ya? Por ende, la impronta genómica, en su texto les dice, se trata de un fenómeno genético, según el cual la expresión de ciertos genes depende de su procedencia materna o paterna. Como les he dicho, en la impronta genómica va a encargarse de expresar o no los genes, dependiendo si es paterno o materno. Lo normal es que en la mayor parte, chicos, ambos alelos se van a expresar. No olviden, tenemos uno materno, otro paterno, y generalmente los dos se expresan ya, ambos alelos. Ahora, en algunos casos es importante que solo se exprese uno, ya sea el materno o el paterno. Entonces, ¿quién tiene que silenciarlo? La impronta genómica. Lo marca con metilo, se silencia uno y el otro se expresa, ¿ya? Ahora, por lo tanto, para todo el desarrollo no solo es necesario tener un número completo de cromosomas, que las secuencias estén correctas, sino también para que haya un desarrollo adecuado es importante la procedencia. Ver si estos genes son paternos o maternos tiene que ser adecuado. ¿Y quién se encarga de que la procedencia sea adecuada? La impronta genómica. Ahora, cuando hay alteraciones en estos, generan ciertos síndromes, el síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi, ¿ya? Estos síndromes van a ocurrir por defectos en la región del cromosoma largo, en la región 11 y 13 del cromosoma 15, ¿ya? Entonces, el síndrome de Prader-Willi y de Angelman ocurren por alteraciones en el cromosoma 15. Específicamente, ¿en qué región va a ocurrir lo que es esta alteración? Específicamente, esta alteración va a tener lugar en... Aquí les voy a marcar. Va a tener lugar, aquí está, vamos a tener el cromosoma largo, en la región 11 hasta la región 13. Ya aquí está ocurriendo la alteración. Ya, entonces eso es importante. Muy bien, estas regiones, chicos, tienen genes que solo se expresan uno de los alelos. ¿Qué significa? Para que ustedes me vayan entendiendo, vamos a explicar primero acá, ¿ya? Los cromosomas 15, chicos, en esta región de 11 al 13, tienen genes, tienen varios genes, 1, 2, 3, 4 genes, digamos, ¿ya? Tienen genes que van a ser importantes para el neurodesarrollo. Ahora, ¿qué pasa acá? Estos genes se van a expresar en uno u otro alelo. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay genes, acá, digamos este gen y este gen se expresa en la mamá. En cambio, en el papá, el gen de aquí arribita y este otro gen, entonces van a tener genes que solo se expresan en uno de los alelos. Ahora, como solo se expresa en uno de los alelos, es importante que para que no ocurra un síndrome, los dos cromosomas estén expresándose. Entonces, para que no ocurra el síndrome, el cromosoma 15 de la mamá y el cromosoma 15 del papá tienen que expresarse, no podemos silenciarlos, ¿ya? ¿Y por qué no podemos silenciarlos? Porque los dos van a expresar genes que son importantes para el neurodesarrollo, sobre todo los genes que están en la región 15 y 13. Ahora, si se pierde el locus de alguno de estos, o sea, es decir, esta región se va a perder, pues genera los síndromes. Cuando se pierde la región del papá, por ejemplo, está mutado, está deleccionado, se ha perdido esta región, solo se está expresando de la mamá. ¿Qué síndrome va a generar? El de Prader-Willi. Y acuérdense, cuando se altera, no hay esta región en el papá, Prader-Willi. Cuando más bien no hay en la mamá y si hay en el papá, ¿qué va a generar? El Angelman, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora, continuando, la pérdida de locus puede ocurrir por un fenómeno de no disyunción del cromosoma 15. ¿Por qué de no disyunción? No olviden que cuando hay este efecto de no disyunción, ¿qué pasa? Vamos a generar células que van a tener cromosomas de más y otros que no tienen. Entonces, durante la meiosis por la no disyunción va a haber gametos normales. Miren, tiene uno un cromosoma 15, otro cromosoma 15, como también vamos a generar gametos que tienen dos copias. Miren, dos cromosomas 15, o gametos que no tienen ninguna copia. Ahora, ¿qué sucede acá? Supongamos que uno de estos gametos del espermatozoide tiene aquí. Supongamos que el espermatozoide por esta falta de disyunción tiene dos cromosomas 15 y el de la mamá no tiene.
el óvulo no tiene. Entonces, si un espermatozoide tiene 2 cromosomas 15 y fecunda a un óvulo sin cromosoma 15, ¿cuál se está expresando? El del papá, el de la mamá no. ¿Qué síndrome va a generar? Angelman's. Ahora, si ocurre todo lo contrario, la mamá tiene 2 cromosomas 15 y el papá no tiene ninguno, ¿qué va a generar? El síndrome de Prader-Willi. Entonces, también estas alteraciones pueden ocurrir por la falta de disyunción, ¿ya? Ustedes pueden ver acá, miren, en la falta de disyunción sí hay gametos que van a tener un cromosoma, que es lo normal, se une con el cromosoma 15 de la mamá, los dos se expresan individuo normal. Pero cuando hay esta falta de disyunción, algunos tienen 2 y otros ninguno. Si se fusionan estos con el óvulo, pues pueden generar el síndrome de Angelman o el síndrome de Prader-Willi. No olviden que en el de Prader-Willi del papá no hay y de la mamá sí. En de Angelman, el de la mamá no hay y del papá sí. Ahora, estos síndromes tienen casi las mismas características hablando clínicamente. ¿Por qué? Porque los dos síndromes van a ser por alteraciones en la misma región. Y hemos dicho que aquí están genes para el neurodesarrollo, por ende no hay estos genes y lo que causan son alteraciones en el retraso del desarrollo, la capacidad lingüística comunicativa, hay ataxia, hay retraso psicomotor, discapacidad intelectual en el comportamiento, ¿no? Entonces, en cuanto a la clínica, no hay mucho que decir en cuanto a las diferencias. Ahora, ¿qué genes son los que están alterados en estos síndromes? Ahora sí, acá es lo que me van a entender ustedes. Habíamos dicho que normalmente acá hay genes que en estas regiones se van a expresar en un alelo y hay genes que se van a expresar en el otro alelo. Por ejemplo, normalmente, les estoy hablando normalmente, los alelos maternos, SNRPN, el NDN, el MAGEL2, el ARNNP, por ejemplo, estos nos dice van a ser silenciados en la mamá. Toda esta región, chicos, que me ven acá, todo esto que estoy rellenando, es la región 11 hasta la región 13. Y hay varios genes. Ahora, ¿qué pasa? En la mamá normalmente estas regiones, SNRP, el NDN, MAGEL, ARN, están silenciados, están metilados. Y si están metilados por la impronta genómica, no se expresan. Ahora, en cambio, en esta región solo hay un gen que se expresa, ¿cuál es? El VE3A, ¿ya? Ahora, en el papá, por otro lado, ocurre lo contrario. En el papá se expresan más bien estos genes, estos alelos, pero no se expresa el VE3A. Entonces, ¿qué pasa? Para crear un individuo normal es importante que los dos cromosomas se expresen. ¿Por qué? Porque se va a compensar, chicos. Miren, acá compensa el de la mamá, no se expresa el del papá, pero sí el de la mamá. Ahora acá no se expresa en la mamá, pero sí en el del papá. Como los dos están expresándose, pues vamos a tener un conjunto completo de estos genes y van a ayudar en el neurodesarrollo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si hay una alteración? Supongamos que todo lo de la mamá se ha silenciado, no hay nada de la mamá, solo lo del papá. El papá no tiene estos genes. Normalmente en el del papá está silenciado el VE3, ¿ya? Por lo menos acuérdense de el VE3A, ¿ya? El V3A normalmente sí se expresa en la mamá y los otros no. Ahora, el V3A normalmente no se expresa el papá, pero sí los otros genes. Entonces, si está silenciado el de la mamá, vean, vamos a hacer acá esto. Ya, no hay el de la mamá, chicos, no hay nada de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo se expresa el del papá y el papá no está expresando el gen VE3A. Y si no hay el gen V3A, no hay un desarrollo normal, no hay un neurodesarrollo normal, está faltando la expresión de un gen. Entonces va a generar ¿qué síndrome si se está silenciando el de la mamá? Angelman. Ahora, ¿qué pasa si ocurre todo lo contrario? Por ejemplo, lo que vamos a hacer en este caso no es silenciar el de la mamá. Supongamos que se está silenciando todo el alelo del papá, no se está expresando. ¿Cuál se va a expresar? Solo el de la mamá. Vean. Todo esto del papá no se expresa, solo el de la mamá. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a expresar el V3A? Sí, pero no en los otros genes, entonces tampoco hay un neurodesarrollo completo, ¿ya? Por eso, para que haya un individuo sin síndrome, es importante que los dos cromosomas 15, tanto papá como mamá, estén presentes, porque ambos tienen alelos que se expresan y otros no. Entonces, juntos se complementan, eso es lo que tiene que ocurrir. Y generalmente puede ocurrir una delección. ¿Qué significa una delección? Una pérdida. Si se pierde, por ejemplo, se pierde esta región en el papá, que va a generar Angelman's. Ahora, les dice, cuando hay una delección del cromosoma paterno,
acá, va a generar Angelman. Ahora, también se genera Angelman cuando hay un defecto de metilación. Es decir, si yo voy a metilar al gen del papá, ¿qué va a pasar? No se expresa. Por ende, ¿cuál se va a expresar? Solo el de la mamá. ¿Qué síndrome va a generar? Angelman, ¿ya? Ahora, por otro lado, podemos ver, también ocurre una disonomía uniparental materna. ¿Qué significa la disonomía uniparental materna? Significa que solo se está expresando el de la mamá. La mamá tiene 2 cromosomas, ¿ya? Entonces, como tiene 2 cromosomas 15 y no hay del papá, ¿cuál se va a expresar? Solo el de la mamá, no hay el de papá. Entonces, igual va a generar este síndrome, ¿ya? Por ende, acá nos dice, va a generar la expresión del VE3A, no del resto de los genes. Entonces, eso sería lo importante acá. Entonces, lo que quiero que ustedes me entiendan acá, chicos. Si se pierde el del papá, no hay V3E. Si se pierde el de la mamá, por ejemplo, perdón, si se pierde el del papá, acá, sí hay el V3A, pero no hay el resto de los genes, porque solo el de la mamá se está expresando. Ahora, si se pierde, por ejemplo, el de la mamá, no hay V3A, pero sí el resto de los genes. Entonces, eso es lo que ocurre. Quiero que ustedes sepan cuándo se expresa y cuándo no se va a expresar el V3A, ¿ya? Bueno, entonces eso va a ocurrir. Ya si se silencia el del papá, no olviden, Prader-Willi. Si se silencia el de la mamá, Angelman. Ahora, si les digo Angelman, ¿se transcribe o no se transcribe VE3A? Porque estoy diciendo Angelman. En el Angelman, ¿cuál se está silenciando? El de la mamá. Muy bien. Y la mamá expresaba el V3. Entonces, si está silenciado, ¿habrá transcripción de V3? No. Ahora, si silenciamos el del papá, hay delección, hay, por ejemplo, metilación, no se está expresando. ¿Qué va a generar? Prader-Willi. Ahora, si el del papá está silenciado, ¿habrá transcripción de V3A? Sí, porque el de la mamá se está expresando. Entonces, eso es lo que quiero que vayan analizando un poquito, ¿ya? Bueno. Una vez que ya ha terminado lo que es la parte de la meiosis, tras la citocinesis se obtendrá 4 células hijas, cada una con una de las 4 tetradas que existía, ¿no? Y ya para terminar, chicos, hablando de la gametogénesis, cómo se van formando lo que son los diferentes gametocitos, ya sean los espermatozoides o los óvulos, es importante recordar esto, ¿ya? Para que se formen los gametos funcionales es necesario que sufran un proceso de diferenciación. ¿Por qué? Porque todo surge a partir de la espermatogonia, ¿no ve? Va a generar un espermatocito primario, que es el que entra en la meiosis 1, luego genera un espermatocito secundario que entra en la meiosis 2, y luego el resultado son las espermátides, son células. Ahora, ¿será que estas espermátides tienen la capacidad de fecundar o son espermatozoides maduros? No, tienen que madurar. A este proceso se llama espermiogénesis. Ahora, no es lo mismo espermatogénesis que espermiogénesis. Espermatogénesis es todo este proceso, todo el desarrollo, ya desde la espermatogonia hasta el espermatozoide maduro. La espermiogénesis es parte de toda esta espermatogénesis y solo corresponde al proceso de diferenciación cuando las espermátides empiezan a formar su acrosoma, su cabeza, su cola, empiezan a eliminar la mayor parte de sus componentes, se quedan con las mitocondrias. Todo esto es espermiogénesis, ya no es lo mismo. Ahora, lo mismo ocurre con la parte de los gametos femeninos. Ahora, en la parte de los gametos femeninos, solo una de las 4 posibles hijas va a ser, nos dice, formadas a partir de un ovocito primario, va a dar lugar a un gameto maduro, solo uno. En cambio, en la espermatogénesis, los 4 terminaban siendo maduros. En la ovogénesis, no, solo uno de los 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque tras la primera división meiótica da 2 células, sí. Una que es el ovocito secundario y otro que es el corpúsculo polar. Este corpúsculo polar es una célula de pequeño tamaño que generalmente termina por degenerarse, ¿ya? Ahora, en la segunda división meiótica igual se divide en 2. Otro óvulo y otro corpúsculo polar. Ahora lo importante, no olviden que en esta segunda división meiótica solo se va a completar siempre y cuando ocurra la fecundación. Si no hay fecundación, se va a detener en la metafase, ¿verdad? Entonces, eso sería lo importante. Bueno, ahora a partir de la pubertad en cada ciclo ovulatorio, un grupo de ovocitos primarios va a estar rodeado. ¿Qué significa? Nos dice que estos ovocitos primarios se detenían, ¿verdad? ¿En qué fase se detenían? Lo que es en el diploteno, en la meiosis 1.
Ya, cuando se detienen, este ovocito primario es rodeado por células epiteliales, ¿ya? Y estas células epiteliales se conocen como el folículo primordial, forman el folículo primordial. Cuando este llega a la pubertad, este folículo primordial, este ovocito primario, reanuda, es decir, continúa con la división meiótica y comienza a madurar en 3 estadios. De folículo primordial pasa a folículo primario, de primario a preantral. Secundario, preantral, luego el antral y el folículo de Graf. Y este folículo de Graf como tal, solo uno de estos llegará así a ovular. De todos estos que están madurando, uno nomás ovula, uno de estos folículos, ¿ya? Entonces, eso sería lo importante acá. Bueno, con eso concluimos la parte de meiosis. Gracias.